Obsequios de entendimiento. El universo embrionario es comprensible. Muy al principio de su historia, cerca del Big Bang, el universo era verdaderamente un lugar de alta energía. Gracias a la libertad asintótica, podemos modelar su contenido con confianza. Podemos leer el mensaje de las colisiones de alta energía. Como la fuerza dominante se hace más simple a alta energía, podemos calcular sus implicaciones con precisión. Eso nos permite interpretar limpiamente el resultado de las colisiones ultraviolentas entre protones y escudriñarlas en busca de nuevos efectos. Por ejemplo, el Gran Colisionador de Hadrones se convirtió en una herramienta para el descubrimiento del bosón de Higgs, como describiremos más adelante en este capítulo. En el futuro próximo, averiguaremos si algunas teorías prometedoras y ambiciosas para la unificación de las fuerzas describen o no la realidad, como veremos en el capítulo siguiente. Las distintas fuerzas empiezan a parecer no tan distintas. La impresionante similitud matemática entre las ecuaciones de la QCD y la QED se convierte en una similitud física entre sus consecuencias cuando consideramos el comportamiento a muy alta energía o a muy corta distancia. La fuerza fuerte de la QCD se vuelve más simple, a la vez que menos poderosa, en tanto cuanto los quarks se comportan de forma muy parecida a los electrones, y los gluones se comportan casi como fotones. El efecto de los anabolizantes remite, como si dijéramos. Con las mismas similitudes, tanto matemáticas como físicas citadas, la posibilidad de una teoría unificada se vislumbra en la distancia. Las matemáticas basadas en la simetría de la QCD nos abren la puerta de la unificación, y la libertad asintótica nos empuja a cruzarla. Mientras desarrollamos esta idea, acogiendo en ella también a la fuerza débil y la gravedad, descubriremos que explica varias coincidencias de otro modo misteriosas. Vamos a explorar la unificación de todas las fuerzas, como la frontera actual de nuestra pregunta, en el próximo capítulo. Gracias, Madre Naturaleza, por esos obsequios. Apalancamiento y el temblor del velo. Es muy difícil construir teorías de las partículas y sus interacciones que sean coherentes con los principios de la mecánica cuántica y a la vez con los de la relatividad especial. Es una suerte. Significa que, si creemos en la mecánica cuántica y en la relatividad especial, ganamos un montón de apalancamiento. Las teorías disponibles son rígidas, no pueden cambiarse mucho sin volverse incoherentes. Eso las hace poderosas, y no hay muchas. Eso nos permite explorarlas. Dado ese apalancamiento, el tipo adecuado de hecho puede generar unas consecuencias enormes. Resulta que la libertad asintótica es precisamente un hecho de ese tipo. El descubrimiento experimental de que la fuerza fuerte, actuando entre quarks cercanos, no es tan fuerte después de todo era muy difícil de reconciliar con otras cosas que sabemos. En la mayoría de las teorías que son coherentes con la mecánica cuántica y la relatividad especial, igual repele a igual, de manera que no ocurre la convergencia de las fuerzas. El comportamiento opuesto, que las fuerzas se intensifiquen a cortas distancias, es mucho más común. Así que, cuando David Gross y yo, de modo independiente David Politzer, descubrimos que es posible, eso fue un momento de los que la Cábala describe como temblor del velo del templo, cuando se agita el sudario que esconde la palabra divina más allá del alcance de nuestros ojos. Gross y yo proseguimos, basándonos en unos pocos datos más, siendo el más importante el hecho de que podamos enlazar tres quarks para hacer un barión, donde las cargas de color se anulan, la regla del blanqueado, para elegir la teoría que ahora llamamos cromodinámica cuántica, QCT, basada en la simetría local y en un espacio de propiedad tridimensional, como la única teoría posible de la fuerza fuerte. Incluso ahora, cuando releo nuestra declaración, revivo la mezcla de emoción y ansiedad que sentí en aquel momento. La QCD en sí misma era históricamente el primer obsequio de la libertad asintótica. Figura 34. Dadme un sitio para apoyarme y moveré la Tierra. Arquímedes. Por último, recordemos que las teorías propuestas parecen haber sido elegidas de forma única por la naturaleza, por lo que parecen indicar los resultados del SLAC y el enfoque del grupo de renormalización a la teoría cuántica de campos. Un nuevo tipo de física.
Durante las últimas décadas, ha resultado apropiado dividir la física en dos ramas, teoría y experimento. En principio, ambas buscan una mejor comprensión del mundo físico, pero utilizan distintas herramientas. En años recientes, marcados por el crecimiento explosivo del poder de computación, una tercera rama ha emergido y medrada. Podríamos llamarla experimentación numérica, o simulación, o simplemente resolver ecuaciones difíciles. Tiene elementos tanto de teoría como de experimento, pero difiere con nitidez de ambos. Esta nueva clase de física ha sido especialmente importante y eficaz en la QCD. La QCD nos da unas ecuaciones perfectamente definidas que podemos enseñar a los ordenadores. Una vez hecho eso, obtenemos acceso a unos ayudantes extremadamente rápidos, incansables, honrados e implicablemente precisos, a los que nada gusta más que calcular. Vamos a echar un vistazo rápido a dos puntos culminantes de lo que se ha conseguido con este enfoque. Ambos aportan una conclusión brillante a nuestra discusión de la fuerza fuerte. En primer lugar, volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué son los núcleos atómicos? La esencia de esa pregunta, como hemos visto, yace en el caso más simple. ¿Qué es un protón? Sabiendo, como sabemos, las ecuaciones que lo gobiernan, podemos computar un retrato detallado. De esta manera, descubrimos que nuestra sustancia más interior está dotada de belleza, lámina PP, y sutileza, lámina QQ. Lámina PP. Esta figura es una variante importante de la lámina OO. Aquí, la distribución de flujo conecta tres quarks. Esta es la columna vertebral de los bariones, como los protones, que forman nuestra sustancia. Eso eres tú. Tat vam así. Lámina QQ. La posibilidad de que tres tubos de flujo puedan reunirse en una juntura es un rasgo especial de la cromodinámica cuántica de tres colores, QCD. La regla de blanqueado se explica en el texto. La distribución de flujo en la lámina MM, tomada del póster que conmemoraba mi premio Nobel, no es del todo correcta. Véase la lámina PP. Pero esta, que aparece en mi diploma Nobel, da en el clavo. Premio Nobel. Frank Wilczek, David Gross y David Politzer. Estocolmo, 10 de diciembre de 2004. Para terminar, como un clímax adecuado a nuestra reflexión de la QCD, vamos a documentar el origen de, casi toda, la masa. La figura 35, de tan modesta apariencia, resume un logro científico monumental y marca un hito para nuestra pregunta. Figura 35. Cálculo exitoso de las masas de los hadrones, basado en la QCD. El origen de, casi toda, la masa. Mesones B compensados por menos 4000 megaelectronvoltios. En el eje horizontal puedes ver los nombres de los mesones y los bariones. De nuevo, y aunque hay mucho por decir sobre estas partículas, y los detalles son fascinantes para los especialistas, para nuestro propósito actual basta con señalar que hay montones de hadrones, y que tienen nombres diferentes, que consisten en distintas letras griegas y latinas, con algún asterisco o prima adicional, y diferentes masas. Encima de cada nombre encuentras un segmento horizontal que indica el valor medido experimentalmente de la masa de esa partícula. Algunas partículas tienen una vida muy corta, y eso dispersa su masa a lo largo de un intervalo notable. En estos casos, por ejemplo, ρ, se ve un rectángulo gris alrededor del segmento central. En la vecindad de cada segmento, una serie de puntos sombreados, atravesados por líneas verticales, indica los valores calculados de la masa de la partícula, extraídos directamente de las ecuaciones de la QCD, en los trabajos de distintos grupos de investigación. Las líneas verticales reflejan un intervalo de incertidumbre en los cálculos, introducidas por limitaciones del tiempo de computación y otros factores. Los cálculos, tengo que mencionar, son extremadamente exigentes. Emplean unos algoritmos muy inteligentes y corren en algunos de los sistemas de computación más poderosos del mundo.
durante largos periodos. Todos los resultados para las secuencias principales de los mesones pi, rho, k, k*, eta, eta', omega, phi y los bariones n, alfa, sigma, psi, delta, sigma asterisco, psi asterisco, omega son outputs, dados tres inputs: la masa media de los quarks up y down, o arriba y abajo, la masa del quark strange o extraño, y la unidad de carga de color. Como puedes ver, el acuerdo entre las mediciones y los cálculos es extraordinario. Quiero subrayar que de estos cálculos sale mucho más de lo que pones en ellos. Las ecuaciones de la QCD están constreñidas de manera muy ceñida por la simetría y tienen pocas posibilidades de ajuste. Para determinar estos cálculos, solo tenemos que especificar tres inputs: la masa media de los quarks up y down, la masa del quark strange y la unidad de carga de color, una medida general de la fuerza de interacción. Así que, si algo no encaja, no hay ningún sitio donde esconderse. Tenemos que encontrar, emergiendo de los cálculos, todos los hadrones que se observan, con las masas que se han observado para ellos. Y más importante aún, no tenemos que encontrar cosas que no se hayan observado, en especial quarks y gluones aislados. La teoría emerge triunfal de esta prueba de fuego. Entre las masas computadas está la masa de una partícula llamada n. No se trata simplemente de una masa más, porque n significa nucleón, es decir, un protón o un neutrón. La diferencia entre las masas del protón y el neutrón es demasiado pequeña para hacerse visible a esta escala. Esa masa, encontramos, depende muy poco de las masas de los quarks, que, en los casos relevantes, son minúsculas en comparación. Por tanto, casi toda la masa del nucleón, y por tanto casi toda la masa de la materia ordinaria del universo, surge de la pura energía, de acuerdo con m es igual a e sobre c cuadrado. La masa del nucleón resulta de la energía cinética de los quarks confinados, y la energía de campo de los campos de gluones que lo confinan. Obtenemos así masa sin masa, emergiendo directamente de las ecuaciones puramente conceptuales, cimentadas en la simetría de la QCD. ¿Encarna el mundo ideas bellas? Puedes apostar a que sí, y tú también las encarnas. Parte 3. La fuerza débil. La cromodinámica cuántica, QCD, gobierna la dinámica básica que construye a los protones, los neutrones y los otros hadrones a partir de quarks y gluones, y la fuerza que mantiene junto el núcleo, la llamada fuerza fuerte. La electrodinámica cuántica, QED, gobierna el mundo de la luz, los átomos y la química, como hemos visto. Ninguna de estas dos grandes teorías, sin embargo, incorpora procesos por los que los protones se transforman en neutrones o viceversa, pero esas transformaciones ocurren. ¿Cómo podemos dar cuenta de ellas? Para explicar estos sucesos, los físicos tuvieron que definir otra fuerza, además de la gravedad, el electromagnetismo y la fuerza fuerte. Esta nueva incorporación, esta cuarta fuerza, se llama fuerza débil. La fuerza débil completa nuestra imagen presente de la física, la teoría central. La vida en la Tierra está alimentada por una fracción minúscula de la energía liberada por el Sol, capturada como luz solar. El Sol genera energía quemando protones para dar neutrones, lo que libera energía. La fuerza débil, en este sentido muy concreto, hace posible la vida. Principios básicos de la fuerza débil. Una descripción completa de la fuerza débil requeriría introducir dos grandes repartos de personajes, una horda desconcertante de partículas y un largo cuadro de honor de descubridores, e incorporaría muchos detalles que resultan tangenciales a nuestros temas principales. Aquí me limitaré a una descripción breve y simplificada de dos puntos culminantes, seleccionados por su interés fundamental y para usarlos más tarde. Estamos avanzando hacia las imágenes resumen RR, ISS, TT y UU, que aportan la plataforma para lanzarnos a la unificación definitiva.
Tal vez quieras consultar estas láminas a medida que progresamos para orientarte mejor. Láminas RRSS. Resumen de la teoría central. Paso 1. 6 entradas fundamentales. 3 fuerzas fundamentales. Láminas TTUU. Resumen de la teoría central. Paso 2. 6 entidades fundamentales más 2. 3 fuerzas fundamentales más gravedad. Fluido de Higgs. Conversión de quarks. Como los protones y los neutrones son, como hemos visto, unos compuestos complejos de los más básicos quarks y gluones, deberíamos seguir el rastro de las conversiones protón-neutrón hasta su fuente más básica. La estructura profunda que subyace a estas conversiones es el proceso de quarks. D se transforma en U más E más V. Como los neutrones se basan en tríadas de quarks UDD, mientras que los protones se basan en UUD, la transformación de quarks D hacia U permite a un neutrón transformarse en un protón. Esta transformación viene acompañada por la emisión de un electrón E y un antineutrino V, de modo que nuestra interacción básica de nivel quark se materializa al nivel de los hadrones como neutrón se transforma en protón más electrón más antineutrino. Esta desintegración lenta, tiempo de vida de 15 minutos, es el destino de los neutrones aislados. Solo se estabilizan cuando están enlazados dentro de los núcleos. Las reglas básicas de la mecánica cuántica nos dicen que también obtenemos procesos válidos si cambiamos cualquier partícula por su antipartícula y la llevamos al otro lado de la reacción, o si invertimos la dirección de la flecha de la reacción. Aplicando esas reglas a nuestro D se transforma en U más E más anti-V, hallamos posibilidades como D más anti-U se transforma en E más anti-V, D más anti-E más I es el resultado de una transformación desde U, y un sinfín de otras. Estas dan lugar a muchas formas diferentes de desintegración nuclear, radiactividad. Desestabilizan otros hadrones e impulsan muchas transformaciones en cosmología y astrofísica, incluida la síntesis de todos los elementos químicos, a partir de una mezcla primordial de protones y neutrones. Para poner un ejemplo de las posibilidades, el primero de estos procesos, D más anti-U se transforma en E más anti-V, conduce directamente a la desintegración de un mesón anti-pi, que se basa en un par quark-antiquark de anti-U, para dar un electrón y un antineutrino. Quiralidad y violación de la paridad. Un aspecto muy profundo de la fuerza débil, llamado violación de la paridad, fue descubierto teóricamente por T. de Lee y C. N. Yang en 1956. Para describirlo, debemos introducir el concepto de quiralidad de las partículas. Se aplica a partículas que se están moviendo y a la vez girando. Si un objeto rota alrededor de un eje, podemos asignar una dirección al eje de la manera siguiente. Imagina que nuestro objeto giratorio es una patinadora sobre hielo. Si su rotación le empuja la mano derecha hacia el abdomen, elegimos la dirección de pies a cabeza. Si le empuja la mano derecha hacia la espalda, elegimos la dirección de cabeza a pies. Las partículas en las que estamos interesados tienen un pequeño spin intrínseco o rotación intrínseca. Están siempre dando vueltas, como patinadoras incansables. Así que podemos aplicarles nuestra lógica y derivar una dirección asociada con su giro. Si nuestra partícula se mueve en esa dirección, decimos que la partícula es diestra. Si se mueve en la dirección opuesta, decimos que es zurda. La quiralidad de una partícula, en otras palabras, orienta su spin respecto a su velocidad. Lo que propusieron Lee y Yang es que los quarks, electrones y neutrinos zurdos, y los muones y leptones tau zurdos, participan en la interacción débil, como también participan los antiquarks, antielectrones o positrones y antineutrinos diestros, y los antimuones y leptones anti-tau diestros. Pero que las partículas de quiralidad opuesta no lo hacen. Los experimentos confirmaron su hipótesis.
otro anamorfo de color de interrogación exclamación. El aspecto transformativo de la fuerza débil y varios otros de sus aspectos más específicos indicaron a Sheldon Glashow y a Abdus Salam y John Ward que podría ser posible describir esa fuerza, también como una encarnación de la simetría local. Podemos ver cómo funciona eso utilizando las ideas e imágenes que hemos desarrollado. Lo que queremos es que nuestro proceso débil básico, tomémoslo en la forma U más E se transforma en T más V, para ser concretos, ocurra mediante movimientos en un espacio de propiedad. El espacio de propiedad debería tener, al menos, dos dimensiones, de modo que U y D puedan ser la misma entidad en distintas posiciones. Y lo mismo para E y B. Entonces podremos ver en nuestro proceso entero que a primera vista implica cambios en la identidad de las partículas, su qué, como cambios de su posición, su dónde. Esto es, que a partir de dónde, en acción. La teoría construida sobre la simetría local va más allá, al aportar el fluido que dirige el movimiento en el espacio de propiedad. La acción más elemental de ese fluido es lo que pasa cuando sus unidades más pequeñas o cuantos se crean y destruyen. De modo que nuestro proceso, al nivel cuántico más básico, puede ocurrir así. U emite un bosón W+, se convierte en D. E absorbe el bosón W+, se convierte en V. O alternativamente así. E emite un bosón W-, se convierte en V. U absorbe el bosón W-, se convierte en D. El bosón débil W+, o bosón W+, el superíndice indica su carga eléctrica. El bosón W- es su antipartícula. Cuando se analiza en detalle la simetría local, se encuentra que hay un tercer bosón débil eléctricamente neutro, el bosón Z. Al proponer esta teoría local, Glashow, Salam y Ward estaban siguiendo nuestro credo jesuita. Es más santo pedir perdón que pedir permiso. Por ignorar estratégicamente otro aspecto de la teoría de Young-Mills. La simetría local de Young-Mills requiere que W+, W- y Z tengan masa cero. Las predicciones correspondientes de masa cero para los gravitones, los fotones y los gluones de color corresponden todas a la realidad y representan un gran triunfo de la simetría local. Pero en la teoría de la fuerza débil, esa predicción falla. Si los bosones débiles tuvieran masa cero, habrían sido fácilmente visibles en las colisiones de los aceleradores, o incluso en las reacciones químicas, como lo son los fotones. Esencialmente, la fuerza débil no sería débil. En suma, para la interacción débil, la simetría local parece ser un pelín demasiado buena para este mundo. Para reconciliar los ideal con lo real, tenemos que introducir otra idea, y es una belleza. La nueva idea es la ruptura espontánea de la simetría, introducida en este contexto por Robert Broad y François Englert, de forma independiente por Peter Higgs, y también por Gerald Guralink, Carl Hagen y Tom Kibble. Nos permite tener lo mejor de dos mundos. Más en concreto, podemos mantener las ecuaciones de la simetría local, con su preciosa explicación de la fuerza débil, que a partir de dónde, a la vez que les permitimos tener masas distintas de cero, como se observa. Procederemos a contemplar en detalle su idea audaz y poderosa, tras un párrafo obligatorio de caricatura histórica que envuelva nuestra explicación propiamente dicha de la fuerza débil. Fue Steven Weinberg quien sintetizó las dos líneas de pensamiento, la simetría y la ruptura de la simetría, para generar la teoría de la fuerza débil enteramente satisfactoria que aparece en la moderna teoría central. Pero no resultaba obvio en modo alguno, al principio, que esta teoría daría respuestas correctas, ni siquiera finitas, cuando las fluctuaciones cuánticas se tomaban en cuenta. Gerard de Hooft y Martinus Feldman demostraron que lo hace, y para comprobarlo, introdujeron unos métodos de cálculo que hicieron la teoría más precisa y útil. Freeman Dyson había hecho antes un servicio similar a la QED, donde resulta mucho más fácil, aunque todavía difícil.